Hola, ¿cómo estás? A veces uno llega a este tipo de videos sin saber bien por qué, solo con esa sensación rara en el pecho, ese ruido interior que no te deja tranquilo. Si estás acá, es porque hay algo dentro tuyo que sigue buscando, y aunque no tengas claro lo que quieres, sí sabes una cosa: ya no puedes seguir ignorando esa pregunta que no se va. ¿Para qué estoy vivo? En el video anterior sobre la historia del alfarero ciego, hablamos de cerrar los ojos para escuchar, de cómo el propósito no es una meta que inventas, sino una verdad que ya habita dentro tuyo. Pero, ¿qué pasa cuando todo se derrumba? ¿Qué pasa cuando no queda nada? Hay historias que no fueron contadas para entretener, sino para despertar. Esta es una de ellas. No es una suposición ni una metáfora. Esta es la historia de un hombre llamado Viktor Frankl. Él mismo la contó años después, cuando ya había sobrevivido lo peor, y lo que vivió puede ayudarte a entender lo que significa tener un propósito. Le quitaron el nombre, la libertad, su familia. Lo marcaron con un número. Sobrevivió a 4 campos de concentración. Le arrebataron sus libros, sus sueños y hasta su esposa embarazada. Vio morir a miles. Algunos se lanzaban contra las cercas eléctricas. Otros simplemente dejaban de luchar. Se apagaban como velas sin oxígeno. Él también estuvo al borde. Y fue ahí, justo en ese abismo entre la vida y de la nada, donde tomó una decisión que lo cambió todo. Si no puedo cambiar mi destino, entonces cambiaré mi actitud ante él. Una noche, temblando de frío, se imaginó a sí mismo en una universidad, dando una conferencia, contando lo que había vivido, compartiendo lo que el sufrimiento le enseñó. Se aferró a esa imagen como si fuera una cuerda invisible. No era solo sobrevivir, era entender para qué vivir. Y cuando finalmente fue liberado, ya no quedaba nadie de su familia. Pudo haberse destruido, pero eligió escribir. Y así nació su libro, El hombre en busca de sentido. No lo escribió para ser famoso, lo escribió para dejar un mensaje. Aunque te lo quiten todo, si tienes un porqué, siempre vas a encontrar el cómo. Hay cosas en la vida que no puedes controlar. No eliges dónde nacer, ni lo que otros hacen contigo, ni las pérdidas que llegan sin aviso. Pero sí puedes elegir cómo responder. Y eso puede salvarte. Desde una mirada lógica, como enseñaban los sabios antiguos, tu vida solo tiene sentido si ese sentido está enraizado en tu interior. El propósito no depende de las circunstancias, depende de la actitud consciente con la que vives esas circunstancias. Algunos sabios enseñaban que la mente, cuando se domina, puede volverse nuestro mayor aliado, y que vivir con propósito no es un lujo, sino una responsabilidad del alma. Víctor vivió eso mismo. No eligió el infierno, pero eligió no perderse en él. Hay momentos en los que todo parece derrumbarse, y es ahí donde descubres si estabas apoyando tu vida en algo externo o en algo real. Si tu propósito es el reconocimiento, cuando no te reconozcan, te vas a caer. Si tu propósito es complacer, cuando no agradezcan, te vas a romper. Pero si tu propósito nace desde adentro,
Nada ni nadie te lo puede quitar. Tal vez no estás en un campo de concentración, pero quizás estás atrapado en una rutina que te asfixia, en una vida que no sientes tuya, en un dolor que te cuesta nombrar. No minimices tu sufrimiento, pero tampoco olvides esto. Quien tiene un propósito, tiene una dirección. Y quien tiene una dirección, aunque caiga, siempre sabe hacia dónde volver a levantarse. Así que, ¿cuál es tu cuerda en medio del abismo? ¿Cuál es esa imagen, ese sueño, ese llamado silencioso que todavía te sostiene, incluso cuando todo se pone oscuro? Si esto te tocó, si te hizo sentir algo, comenta. Cuéntame qué es lo que hoy te sostiene. Y si sientes que este canal puede ayudarte en el cambio, suscríbete, pero no por seguir un canal más. Suscríbete como quien encuentre un refugio, un recordatorio, porque lo que estás buscando no es una respuesta rápida, es una verdad tuya, profunda, y solo tú puedes descubrirla. Y cuando la encuentres, dímelo tú mismo.